Si es que por alguna razón no necesitamos tener el micrófono encendido, les pedimos que lo tengan apagado para que evitemos el ruido ambiente. Y cuando nos toque hablar podemos encender nuestro micrófono. El segundo botón que tenemos acá es como esta burbuja que nos permite abrir y cerrar el chat. Esto nos permite comunicarnos a través del chat, entonces podemos abrir la ventana de chat y recibir información de parte de nosotros, o bien ustedes plantear preguntas, o también si tienen alguna dificultad técnica pueden hacerlo a través del chat. Por otro lado tenemos este tercer botón que es levantar la mano, es una persona con una manito que nos permite levantar la mano que puede sernos útil en algún minuto del taller. Por otro lado tenemos este cuarto botón que son dos personas que nos permite visualizar a las personas que están en la llamada. Y lo último, que es este último botón que está acá, es para informarles que la reunión está siendo grabada, se acaba de activar la grabación y esto, como ya fue informado al momento del formulario de inscripción que completó cada persona, se activa esta grabación para tener un registro de la actividad. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a, ya siendo las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a este taller. Vamos a comenzar entonces, primero saludándolos a todos y todas. Quisiéramos darles la bienvenida a este taller regional que se lleva a cabo en el marco de este proceso de participación de la estrategia climática de largo plazo. Como vemos acá, estamos hoy en el taller de la región de Valparaíso. Bueno, junto con saludarles y poder agradecer también su puntualidad y asistencia, quería poder comenzar presentándome. Mi nombre es María Luz Fará, yo soy de la consultora WSP y estamos acá apoyando a través del programa Euroclima y de la GIZ al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos regionales de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Primero vamos a iniciar contándoles que a este taller han sido convocadas personas y organizaciones de distintos ámbitos, tanto desde la ciudadanía, desde la academia, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los comités regionales de cambio climático, en el caso de Valparaíso, el Comité Regional de Cambio Climático de Valparaíso, el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente, entre otros, y la idea de este taller es tener un foco en participantes de la región, porque lo que se va a abordar en este taller tiene un foco regional. Entonces, por eso que se denomina entonces taller de la región de Valparaíso en este caso. Vamos a continuar el programa contándoles, vamos a mostrarles el programa de la actividad de hoy. Hoy tenemos una actividad, como se ve aquí, distribuida en 3 grandes bloques. El objetivo de la actividad de hoy es dar a conocer la propuesta de la estrategia climática de largo plazo, que es como el primer gran objetivo que tenemos hoy. Y lo segundo es poder, a través de un trabajo participativo, generar un espacio de diálogo que permita obtener aportes al documento con una mirada desde la región. Antes, vamos a revisar el programa entonces y tenemos que parte con una primera etapa de bienvenida y saludos iniciales. Luego vamos a tener un video de apertura donde vamos a mostrarles un poco de qué se trata esta estrategia climática de largo plazo y cómo fue su proceso de construcción. Luego vamos a tener una presentación de parte de la jefa de la Oficina de Cambio Climático que nos va a presentar ya más en detalle esta propuesta de estrategia climática de largo plazo. Posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y aclaraciones. Y luego de eso vamos a explicarles la metodología que se va a utilizar en la parte del taller participativo para luego finalizar mostrándoles un pequeño video que explicativo de la consulta ciudadana que nos va a explicar el paso a paso de cómo nosotros podemos hacer nuestras observaciones al documento que está en consulta pública. Luego de esto vamos a dar paso a un trabajo participativo en grupo, donde vamos a dividirnos en varios grupos de trabajo y luego nos vamos a volver a juntar en plenario todos los grupos para contar las principales conclusiones de cada uno de los grupos. Y con eso finaliza entonces la actividad de hoy.
Entonces, para continuar vamos a dar inicio al bloque de saludos, para lo cual quisiera saludar a la Seremi del Medio Ambiente, María Victoria Gasmuri, quien está con nosotros en esta actividad. Voy a bajar mi pantalla. Ahí está. Muy buenos días a todos y a todas. María Luz había puesto en el chat que todavía hay personas que están en la sala de espera, entre ellas Carolina Urmeneta, la jefa regional. Sí, la estamos ingresando con el equipo organizador, así que ya están aceptadas las personas. Muchas gracias por avisarnos. Perfecto. Bienvenida, Seremi. Y quisiéramos darle la palabra para que pueda brindarnos el saludo inicial. Muchas gracias en primer lugar a todos y a todas por estar puntualmente en esta instancia. Ustedes saben que la estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá nuestro país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años para hacer frente a los desafíos que nos impone el cambio climático. En ese sentido, este instrumento será el eje orientador de nuestra política climática para alinearla con la visión y meta de largo plazo definida para Chile en el marco de la Ley de Cambio Climático. Ustedes bien saben que esta ley marco, el proceso participativo, fue justamente construir esta política pública desde los territorios hacia el nivel central. Tuvimos varias instancias en cada una de las regiones y en ese sentido creemos que es la mejor manera poder abordar las temáticas que están vinculadas con la adaptación y la mitigación al cambio climático, desde los territorios hacia el nivel central. Como país hemos establecido metas muy ambiciosas en relación a los desafíos que nos presenta el cambio climático. Ustedes bien saben que tenemos uno de los compromisos más grandes, es alcanzar la neutralidad de emisiones de gas de efecto invernadero y aumentar la resiliencia hacia el año 2050. Pero estas políticas públicas no las queremos construir solos, no las queremos construir desde la teoría, desde los escritorios, sino que las queremos construir desde los territorios. Y es por eso que ya elaboramos un proceso de participación temprana en el año pasado. Ustedes recordarán que entre mayo y mayo del año pasado y abril de este año se realizó este proceso con el fin de poder identificar una visión país con objetivos y metas alineadas en el cumplimiento de los NDC y para alcanzar la neutralidad y la resiliencia al 2050. Hoy estamos desarrollando este taller en el marco del proceso de la consulta ciudadana de la propuesta de la SLP hasta el 30 de junio. Ese es el plazo que tenemos para poder generar esta consulta pública y poder recibir todos los comentarios, observaciones y sugerencias de manera de poder fortalecer esta política pública. ¿Qué queremos hoy con este taller? Queremos abrir un espacio para poder recoger las opiniones y las observaciones. Creemos que es fundamental para poder contribuir en la elaboración de una versión definitiva de un instrumento que regirá al país frente a los desafíos que impone el cambio climático en un horizonte de 30 años. Y en ese sentido quiero mencionar, para finalizar, algunos de los objetivos del taller, los tres principales objetivos que tiene este taller es presentar los contenidos y las metas, señalando que la acción climática se va a abordar de manera integrada con los territorios, desde los territorios, mostrar la forma de acceder a la plataforma que tiene nuestro Ministerio de Medio Ambiente, el Sistema Electrónico para la Participación Ciudadana, y poder desarrollar un trabajo participativo que permita abrir un espacio de aportes para elaborar en conjunto este instrumento con la respectiva bajada regional, los objetivos de la estrategia. Ustedes bien saben que nuestra región es una de las regiones con la mayor cantidad, con 7 de los criterios, cumple con 7 de los criterios de vulnerabilidad, por lo tanto es tremendamente relevante que podamos aprovechar esta instancia. Y ahí veo que hay varias integrantes del COREC a quienes aprovecho de saludar. Y recordemos que este instrumento, estamos haciendo historia, este instrumento va a regir a nuestro país en materia de cambio climático de acá a los próximos 20 o 30 años. Y es más, prontamente, Dios mediante, va a ser presentado el instrumento que en conjunto queremos elaborar
va a ser presentado formalmente en la cumbre de la COP26, por lo tanto, a desarrollarse a fines de este año. Así que esperamos que sea una instancia muy provechosa, que podamos hacer todas las consultas, sugerencias y aportes, porque de todas maneras la política pública, cuando la construimos en conjunto, recoge el sentir, el anhelo de los territorios y sobre todo las características que en nuestra región son tan particulares. Así que, María Luz, adelante y ojalá que sea una instancia muy provechosa. Muchas gracias Seremi por sus palabras. Ahora, para continuar, vamos a dejar con ustedes a Paola Vasconi, que también tiene su cámara encendida. Ella es asesora regional en gobernanza climática del programa Euroclima, quien también nos va a brindar un saludo hoy día. Muchas gracias, María Luz. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Seremi María Victoria Gasmuri. Buenos días, Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. En nombre de la Unión Europea y del programa Euroclima Plus, me es muy grato darles la bienvenida a este taller ciudadano que se realiza en la región de Valparaíso en el marco de la consulta pública y participación ciudadana de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo. Para quienes no conocen, Euroclima Plus es el programa de cooperación europea y entre la Unión Europea y América Latina que busca reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región, promoviendo la mitigación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a través de acciones que conduzcan a la implementación de sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París. Chile ha sido líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de Latinoamérica en presentar la actualización de la contribución determinada a nivel nacional en abril del 2020. Este liderazgo también se expresa en el trabajo que desde el 2020 el Ministerio del Medio Ambiente y la Oficina de Cambio Climático vienen desarrollando para formular la estrategia climática de largo plazo, instrumento clave para alcanzar la carbono neutralidad y fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar, como ha mencionado la Seremi, que esta elaboración ha contemplado desde su inicio un proceso participativo, multiactor, multinivel, transversal y transparente, con la finalidad de construir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos actores del país. Esperamos que este taller sea de mucho provecho para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Paola, por tu saludo. Por último, en este espacio de saludos quisiéramos invitar a Karen Aguilera. Ella participó en el programa Reacciona por el Clima con una iniciativa denominada Revaloriza Chile, que es una empresa que se estaba formando y que hoy está instalando el primer centro de tratamiento y valorización de residuos de la construcción y demolición, que se va a instalar en la región de Valparaíso. Y lo que busca esta iniciativa es poder dar soluciones a esta gestión de este tipo de residuos, que en varias de las regiones del país no existen lugares autorizados para realizar esta disposición final. Así que Karen, bienvenida, te cedo la palabra. Karen está silenciada. Ahí sí. Ahí sí. Muy buenos días. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Efectivamente, como decía María Luz, estamos hoy instalando el primer centro de tratamiento y valorización de residuos de la construcción del país en la ciudad de Viña del Mar. Una iniciativa que busca solucionar un problema que tienen 7 regiones del país. Bueno, ¿por qué nosotros empezamos con esta iniciativa como Revaloriza? Empezamos porque nuestra región lamentablemente ha sufrido múltiples impactos, tanto sociales como ambientales, y es hoy el momento de buscar solución concreta a esas problemáticas. Tal cual como lo decía Paola, buscamos ser de Valparaíso una región sostenible y resiliente. Y en ese sentido, todas las iniciativas, ya sea del ámbito público como del ámbito privado, suman. Es por eso que los invito a poder concretar iniciativas. Es un camino difícil y complejo, sin lugar a dudas, pero Chile se está moviendo para poder tener iniciativas y apoyos en distintas instancias
para poder concretar en conjunto estas comunidades sostenibles y resilientes, como tal cual se ha ido mencionando durante esta mañana. Nosotros con Revaloriza lo que buscamos es gestionar este 35% que significa los residuos de la construcción a nivel mundial. Sabemos que no podemos gestionar el total, porque para eso se necesitan múltiples plantas de valorización. Pero sabemos que con este primer paso de tener esta primera, se puede replicar esta iniciativa a lo largo del país y, por qué no también decirlo, en Latinoamérica. Así que con eso buscamos poder marcar una pauta. Vamos a ser imperfectos, lo sabemos, porque todas las iniciativas al comienzo son imperfectas, pero buscamos perfeccionar ello junto con los distintos emprendedores que pueden ocupar las materias primas secundarias y poder concretar la economía circular de esas materias primas. Buscamos que carreteras sean hechas nuevamente con áridos reciclados y no sean devastados los pozos lasteros que están a la orilla de los ríos. Buscamos que la madera que es desechada de la construcción tenga una circularidad tanto en el rubro como en otros rubros, y así también muchos emprendedores que están a nivel nacional y regional posean en Revaloriza una fuente de materias primas para poder desarrollar sus distintos emprendimientos. Ideatec, por ejemplo, Upcycling Chile y múltiples otras empresas buscan en nosotros este banco de materiales para poder llevar a cabo este desarrollo de innovación, tanto local, pero también pensando global. Así que esta iniciativa de consulta pública, estas iniciativas de liderazgo en acción climática, son los caminos por los cuales se pueden unificar muchos criterios y poder desarrollar muchos otros proyectos, tanto en el presente como así también en el futuro. Hablamos mucho de la acción climática para el 2035, 2050, 2055. Nosotros estamos ya tomando acción hoy y por eso también invitamos a que muchos puedan tomar acción hoy, porque es posible. Es difícil, pero es posible. Así que los dejo invitados a poder ser parte activa de esta consulta pública, ser parte activa de las distintas iniciativas, porque solamente necesitamos unificarnos y juntar fuerzas entre todos los actores de la cadena, para poder tener tanto la trazabilidad como así también la sinergia para poder unificar todas estas fuerzas que muchas veces están muy disgregadas en la región, pero es posible unificarlas para poder avanzar mucho más rápido. Así que agradezco mucho la invitación y ante cualquier consulta y ante cualquier inquietud, no duden en contactarnos a través de las redes sociales o la página web de revalorizacchile.cl. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Súper importante el mensaje de que todos podemos unir fuerzas para poder actuar en conjunto frente a toda esta crisis ambiental que estamos viviendo. Muchas gracias por participar en el saludo y bueno, con esto finalizamos esta etapa de saludos y quisiéramos seguir adelante con el programa mostrándoles este video que les comentábamos, que es el video del introductorio de la estrategia climática de largo plazo, que los vamos a proyectar a continuación. La crisis climática no está en cuarentena, impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La meta de ser carbono neutrales implica un trabajo sostenido en dos líneas de acción. Primero, conseguir una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por otra, aumentar los sumideros naturales de carbono, como son, por ejemplo, los bosques. Debemos aumentar nuestra resiliencia. Somos un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Disminuir los riesgos del cambio climático, aumentando la capacidad de adaptación de los territorios, disminuyendo su vulnerabilidad, avanzando hacia la seguridad hídrica y alimentaria, buscando el bienestar social y la protección de la biodiversidad. Es clave para lograr un desarrollo sustentable y resiliente frente al cambio climático.
Estas son metas ambiciosas para el país. Para alcanzarlas, durante los próximos 30 años debemos implementar acciones concretas que requieren una visión de Estado que trascienda los gobiernos de turno y que contemple de manera transversal a toda la sociedad, instituciones, gremios, la academia, organizaciones y a la ciencia como base para la toma de decisiones. La estrategia climática de largo plazo busca abordar estos desafíos y construir el camino para alcanzar estas metas. ¿Por qué elaborar una estrategia climática de largo plazo? El Acuerdo de París anima a los países participantes a formular y comunicar estrategias a largo plazo. Chile ha reforzado este compromiso en su proyecto de ley Marco de Cambio Climático. A la fecha, 29 de los 197 países que firmaron este acuerdo han entregado una estrategia de largo plazo. Solo 2 de estos países son latinoamericanos, México y Costa Rica, a los cuales prontamente se les sumará Chile, Perú y Colombia, países cuya estrategia se encuentra en etapa de desarrollo. Hoy Chile cuenta con una propuesta de estrategia climática de largo plazo elaborada en un proceso de participación temprana, multiactor, multinivel y transversal que se refleja en todo el documento. La participación temprana se desarrolló entre mayo del 2020 y abril del 2021 y contempló la implementación de talleres virtuales con 3 focos específicos. 1. Identificar instrumentos y objetivos para la acción climática. 2. Analizar las medidas para la carbono neutralidad y objetivos para la seguridad hídrica. 3. Incorporar la visión, realidad y desafíos territoriales para la acción climática. Las temáticas de cambio climático son transversales. Es por ello que todos somos parte de la solución. El trabajo en equipo entre el sector público y la comunidad toda es fundamental. Tenemos el deber ético y generacional de llevar nuestra experiencia desde las comunidades y los territorios, participando, levantando nuestra voz y plasmando nuestros conocimientos para construir una estrategia climática. El mayor desafío que tenemos como científicos para poder aportar en estos instrumentos es el traspaso de la información y resultados científicos hacia información que pueda ser utilizada de manera fácil en la toma de decisión. Nuestro rol es traducir esa información científica existente que va cambiando rápidamente entre algo que uno pueda practicar y finalmente llevar a la acción. Es una herramienta muy potente para atraer inversión de calidad, para dar señales de inversión a los inversionistas respecto de lo que queremos como país y nos permite entonces establecer una ruta para trabajar todos en función de eso. Es súper relevante que estos sectores trabajen en conjunto con el Estado, generando sinergias en el proceso de desarrollo y consulta de la estrategia climática local. La estrategia que sigamos todos, Chihuahua, debe respetar este territorio que desde siempre mitiga la emergencia climática, más que cualquier tecnología. Por la salud de todos, Paisuma Tatainti, Pachamama. La estrategia climática de largo plazo guía la acción climática del país y permite definir cómo avanzaremos a la meta de carbono neutralidad y resiliencia al 2050, alinear la planificación sectorial a corto y mediano plazo con una visión país a largo plazo, considerando el llamado internacional y la evidencia científica, proporcionar objetivos y metas claras para impulsar la acción y planificación a corto y mediano plazo y lograr la implementación de la contribución determinada a nivel nacional, conocida como NDC. Contribuir a las metas globales de mitigación y adaptación, incorporando el proceso permanente de revisión y actualización de la NDC como parte de los procesos contenidos en la estrategia. Alinear las políticas y metas nacionales y subnacionales, apoyando la planificación de desarrollo sectorial y local. A partir del trabajo realizado en la etapa de participación temprana, se elaboró una propuesta de estrategia climática de largo plazo construida sobre la base de 5 fundamentos principales que orientan los compromisos con la visión de largo plazo. Base en la ciencia, gobernanza climática multinivel y multiactor, pilar social, costo-efectividad, soluciones basadas en la naturaleza.
A nivel sectorial, se integran las visiones de largo plazo, señalando los objetivos y metas comprometidas para el proceso de transición sectorial y de áreas de integración. La acción climática se integrará de manera formal y permanente en la gestión de los gobiernos regionales y municipios a través de los principales instrumentos de gestión y planificación. La estrategia también define medios de implementación, los cuales permitirán contar con una sólida base de conocimientos, nuevas tecnologías y financiamiento. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Esta participación se extenderá hasta el 30 de julio. Tendremos talleres ciudadanos virtuales para cada región del país, de manera de abrir espacios de diálogo y conocimiento. Y también talleres de diálogos enfocados en los conocimientos ancestrales a participar activamente y a presentarnos y entregar sus observaciones. Todas las observaciones serán analizadas, evaluadas y respondidas para enriquecer la estrategia climática de largo plazo, que será presentada ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su aprobación y posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la UNFCCC, que en la COP26 se desarrollará en noviembre de este año en Glasgow. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, para continuar entonces vamos a darle la palabra a María Carolina Urmeneta, quien es la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y quien nos va a presentar ahora más en detalle esta propuesta de estrategia climática a largo plazo. Adelante, Carolina. Gracias, María Luz, y muy buenos días a todos. Gracias a todos por la puntualidad y por estar hoy día aquí con nosotros. Somos más de 74 personas ahora conectados, así que un súper buen número para que tengamos este taller y después el trabajo en grupo. Agradecerle también a Victoria, ¿cierto?, a Karen y a Paola por las tremendas introducciones que nos dieron. Y ahora nosotros, desde la Oficina de Cambio Climático, tenemos un desafío que es presentarles esta propuesta de estrategia climática de largo plazo en 20 minutos para que luego podamos ir al taller. Así que lo que yo voy a hacer ahora va a ser contarles un poco de qué se trata esto y cuáles son los principales contenidos. Como para que estemos todos en la misma página, es importante considerar que Chile ha trabajado con una política de Estado para enfrentar el cambio climático que se consolida y que se refuerza con el proyecto de ley marco de cambio climático y la actualización de la ANS. El proyecto de ley marco de cambio climático fue ingresado en enero del año pasado al Congreso con suma urgencia y se ha mantenido con suma urgencia desde el Ejecutivo durante todo este tiempo. En agosto del 2020 fue aprobado en general por unanimidad en la sala del Senado y ahora estamos terminando la discusión en particular de las 847 indicaciones que recibimos, que es una muy buena noticia porque hay mucho interés, pero es un gran desafío, ¿cierto? Porque estamos frente a una urgencia y tenemos que lograr tramitar el proyecto para tener ley. ¿Qué es lo que establece este proyecto? Este proyecto establece la meta de la carbono neutralidad y avanzar a la resiliencia al año 2050 para el país. Esto es súper importante porque deja establecido por ley esta meta, independizándonos de los gobiernos de turno, ¿cierto?, que tengamos y asegurando un actuar decidido del Estado y los actores no estatales, porque además de establecer la meta, establece el cómo debemos funcionar y cómo se debe organizar la institucionalidad y los instrumentos para gestionar el cambio climático. Además, Chile en abril del año pasado presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, que es obligación de todos los países presentarla actualizada de manera ambiciosa cada 5 años, cosa que Chile hizo. La primera la habíamos presentado en 2015 para firmar el Acuerdo de París, y esta actualización la presentamos en medio de la pandemia en abril del 2020 a las Naciones Unidas. Esta NDC tiene nuestras metas al año 2030, es decir, es una meta intermedia en esta gran meta nacional que tenemos al 2050, y esta NDC establece nuestras metas en reducción de emisiones, es decir, en mitigación, estableciendo un pic de emisiones a más tardar al año 2025 y una cantidad máxima de emisiones que el país puede emitir
entre el año 2020 y el 2030. Es decir, nos damos una cantidad de emisiones acumuladas que el país puede emitir y nos ponemos ese límite. ¿Por qué es tan importante hablar de emisiones acumuladas? Porque los gases de efecto invernadero duran cientos de años en la atmósfera. Entonces, en base a lo que nos ha demostrado la ciencia, Chile, en línea con eso, empieza a hablar de estas emisiones acumuladas que se conocen como presupuestos de carbono. Tiene además metas en adaptación y metas en un área nueva, que es un área de integración, que consolida las metas en mitigación y en adaptación para áreas como los bosques, el océano, la biodiversidad y economía circular. Todos estos compromisos están mandatados y están permeados por un pilar social que establece y compromete una estrategia de transición justa para todo este proceso de cierre de centrales a carbón y descarbonización que debemos hacer de nuestra matriz energética, y además establece con claridad las sinergias y los aportes de cada una de las metas que se establecen en la ONS a los objetivos de desarrollo sustentable al 2030. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Es esta propuesta de estrategia climática de largo plazo de Chile. ¿Por qué hacemos esta propuesta de estrategia climática de largo plazo? Va muy basada en lo que nos pide el Acuerdo de París, que establece como mandatorio y obligatorio el tener NS y anima a todos los países que lo firman a presentar estrategias de largo plazo. ¿Por qué es tan importante tener estrategias de largo plazo? Porque da alineamientos, visiones, objetivos y metas claras para que el país se desarrolle. Acá contarles que a nivel internacional hay solo 29 países que tienen estrategias de largo plazo presentadas a las Naciones Unidas, y la gran mayoría son del hemisferio norte, es decir, la gran mayoría son los países desarrollados. En América del Sur, lamentablemente, ningún país hasta ahora tiene estrategias de largo plazo. Los países que estamos trabajando en esto somos Chile, Colombia y Perú, que hemos dicho que queremos presentarle en la COP26. Y en línea con ese compromiso es que Chile hoy día tenemos esta propuesta de estrategia climática de largo plazo en participación ciudadana. ¿Qué contenidos tiene esta propuesta de estrategia climática de largo plazo? Tiene 8 capítulos en 120 páginas, por eso es un desafío contárselo todo ahora en 20 minutos, y yo ahora les voy a contar un poco lo principal que tiene cada uno de estos capítulos. El primer capítulo de antecedentes, como ya veíamos, ¿cierto?, se basa en lo que nos pide el Acuerdo de París, en el proyecto de ley marco de cambio climático que establece como mandatoria la estrategia climática de largo plazo. Ahora nosotros estamos haciendo este adelanto, ¿cierto?, para ir en línea con la urgencia de lo que necesitamos hacer. La NS ya establece nuestras metas nacionales al 2030 y también sistemas de información que son muy importantes y son parte de los antecedentes. Acá destacamos solo 2, que son el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, que nos muestra en detalle cómo Chile, y ahí ustedes lo pueden ver, sigue aumentando todavía sus emisiones de gases de efecto invernadero, y el compromiso es cambiar esta curva, ¿cierto? Y esta información ha sido base para poder hacer las proyecciones y tomar las decisiones de comprometernos, por ejemplo, con la carbono neutralidad, y también lo que vamos a ver ahora con los compromisos a nivel sectorial. Y en adaptación tenemos el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal, que nos muestra los riesgos para cada una de las comunas de Chile, incluidas, ¿cierto?, las comunas de la región de Valparaíso. El capítulo 2 de la estrategia climática de largo plazo tiene la visión del país, ¿cierto?, al año 2050 y los fundamentos de construcción de la estrategia. En la visión ya lo sabemos, ¿cierto?, porque está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático y aquí se reafirma. Y que es avanzar a la carbono neutralidad y a la resiliencia al año 2050. Respecto a los fundamentos de construcción, acá tenemos los 4 pilares de la sustentabilidad como base para el desarrollo y la implementación de esta estrategia climática a largo plazo, que es la gobernanza climática en base a lo establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático, la costo-efectividad como una medida que nos permite priorizar las acciones que debemos realizar, tanto de una mirada de la costo-efectividad económica como ambiental y social, las soluciones basadas en la naturaleza como un pilar para un aporte tanto a la mitigación como a la adaptación, donde el comité científico ha sido clave y nos ha entregado 6 propuestas de temas relacionados con la acción climática basados en soluciones basadas en la naturaleza, y el pilar social, que como yo ya les contaba, está en nuestra NS y aquí se refuerza y se establece además un compromiso adicional respecto a los grupos vulnerables y a visibilizar
los conocimientos de los grupos ancestrales en acción climática. Estos 4 pilares, además, en el centro tienen un quinto pilar que es, o fundamento de construcción, que es la ciencia, que la toma de decisiones se realice con base en la ciencia, con lo cual tenemos al comité científico, y además se está avanzando en el Observatorio de Cambio Climático de Chile. El capítulo 2 tiene además este proceso de elaboración participativa, ¿cierto? Que estamos hoy día, pero que se inició en mayo del año 2020 con un proceso de participación temprana, donde tuvimos más de 70 talleres y más de 2.000 personas participando con un importante, pueden ver ahí, participación de las mujeres también en estos talleres. Y en esta elaboración temprana, ¿qué fue lo que hicimos? Fue conversar respecto a los contenidos que podríamos plasmar en esta propuesta de estrategia climática de largo plazo que les estamos presentando hoy día. Además de estos talleres de participación temprana que tuvimos, que fueron multiactor, tenemos al comité científico que nos ha estado apoyando continuamente y nos va a seguir apoyando, ¿cierto?, hasta el desarrollo final de la estrategia, y también un consejo asesor por la acción climática de alto nivel, donde están los ministros de Medio Ambiente, obviamente, Energía, Hacienda, Ciencia, y varios actores desde el mundo científico, desde el mundo de las ONG, desde el mundo de las autoridades locales y también desde los gremios y los jóvenes. Hoy día estamos, ¿cierto?, en esta participación ciudadana formal que se inició el 27 de mayo y que se termina el 30 de julio. Es decir, tenemos tiempo todavía para que ustedes puedan hacer todas las propuestas y todas las observaciones y sugerencias que consideren necesarias para mejorar esta estrategia climática de largo plazo, que nosotros mejoraremos a partir de estas propuestas entre agosto y octubre de este año para poder presentarla en noviembre en la COP26 en Glasgow a la Convención Marco de las Naciones Unidas. El capítulo 3 tiene nuestros compromisos de mitigación. Y acá sabemos, ¿cierto?, que tenemos la meta de la carbono neutralidad al 2050 a nivel nacional. La meta a nivel nacional intermedia al año 2030 que está en la ANS. ¿Y qué es lo que hace entonces la estrategia climática de largo plazo? La estrategia climática de largo plazo en todo el documento nos va diciendo cómo vamos a cumplir estas metas. Y en ese cómo, lo que hace en el contexto de mitigación es que este presupuesto de carbono, que son 1.100 millones de toneladas de CO2, que son las emisiones acumuladas de Chile comprometidas entre el año 2020 y 2030, lo que hace es dividirla en los distintos sectores. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Vemos nuestra curva de costos, costo-efectividad de las acciones de mitigación que están comprometidas para la carbono neutralidad, que son indicativas, ¿cierto?, para poder llegar a esta carbono neutralidad, y vemos cuáles son los esfuerzos que puede hacer cada sector para lograr la carbono neutralidad. Y a partir de esos esfuerzos determinamos cuánto es efectivamente lo que puede emitir cada sector. Acá es bien importante considerar que no es todo tan blanco-negro, porque en realidad cuando uno va a ver las acciones de mitigación, puede ver con claridad que las acciones no dependen solo de un solo sector, sino que tenemos interacciones con muchos sectores y con muchos territorios también. Y por lo tanto se habla de sectores que son líderes para implementar ciertas acciones y sectores que están involucrados. Y a partir de esa participación de los sectores en las distintas medidas es que determinamos los esfuerzos de mitigación y, finalmente, cuál es la cantidad de emisiones máximas que puede emitir cada sector entre este periodo 2020 y 2030 sin sobrepasar la meta de los 1.100 millones de toneladas de CO2 al año 2030 que está en nuestra ANS. Respecto al capítulo 3 tenemos además las metas asociadas al carbono negro. Como les decía, la estrategia nos muestra el cómo. Entonces nosotros en la ANS tenemos nuestro compromiso, que es reducir al menos un 25% de las emisiones de carbono negro al año 2030 con base al año 2016. ¿Qué nos muestra la estrategia entonces? Es el cómo se desagregan y cómo se bajan estas reducciones de emisiones a los distintos subsectores que deben realizar acciones como la edificación sostenible, la intensificación de la calificación distrital, el retiro de centrales a carbón, el hidrógeno en usos motrices, etc. El capítulo 4 de la estrategia climática de largo plazo tiene los contenidos en adaptación. Y acá Chile establece con claridad que la adaptación es un proceso de planificación del desarrollo a nivel del país, de la región y de la comuna para hacer frente a los impactos y riesgos del cambio climático presente y futuro. Y en ese sentido tenemos esta figura que es una figura continua, ¿cierto? Este círculo que ustedes ven ahí
en la diapositiva, que nos muestra que lo primero es la evaluación de los riesgos climáticos a partir de esta herramienta que yo ya les contaba, que es el Atlas de Riesgo Climático, y también, obviamente, la información que tienen complementaria todos los territorios y los sectores. A partir de esta evaluación de riesgos climáticos se debe realizar la identificación y el diseño de medidas para luego implementarlas y luego monitorearlas y evaluarlas. Y ahí la estrategia climática establece con claridad cómo Chile va a avanzar en un sistema de indicadores que nos permita conocer cómo vamos avanzando en este proceso que es la adaptación, en cómo vamos incorporando la adaptación en la planificación sectorial y territorial a nivel regional y comunal, y también en indicadores de eficacia que nos muestre cómo las medidas que se van tomando para disminuir los riesgos que tenemos frente al cambio climático son efectivas. ¿Esto por qué? Porque no podemos cambiar las amenazas que tenemos frente al cambio climático, ¿cierto? Pero sí podemos cambiar la exposición que tienen las comunidades, las instalaciones o la biodiversidad, y también podemos cambiar la sensibilidad o la vulnerabilidad que tenemos frente a esos impactos. El capítulo 5 tiene las contribuciones sectoriales y los componentes de las áreas de integración. Acá tenemos 11 sectores, que son los que ustedes pueden ver ahí, y 3 áreas de integración, que son, como comentábamos al principio, los océanos, la economía circular y la biodiversidad. Acá tenemos en total 319 metas, porque cada sector y cada área de integración tiene la visión al 2030 y al 2050, es decir, a mediano y a largo plazo, los objetivos y las metas que permiten avanzar en esa dirección. ¿Por qué? Porque, como les decía, la estrategia es el cómo avanzamos hacia esas metas. Y en ese sentido tenemos acá, se ve un poquito chiquitito, pero la idea es mostrarles lo que se está construyendo es como esta línea de tiempo que estamos viendo, que nos muestra cómo para cada periodo de tiempo vamos a ir teniendo opciones concretas que nos permiten avanzar para llegar a la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, al 2025 el cierre del 50% de la capacidad instalada de centrales a carbón. Al año 2030 y al 2050, respectivamente, tenemos el aumento en la generación de energías renovables entre un 70 y un 90%. Tenemos también el inicio de procesos de restauración de paisajes de 1 millón de hectáreas al año 2030 y de 2,5 millones de hectáreas al año 2050. Tenemos también en cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, y acá son solo algunas de las metas que están establecidas en esta propuesta de estrategia climática a largo plazo, el avanzar entre un 15 a un 30% de las especies protegidas con planes recoge en el año 2030 y entre un 30 y un 50% al año 2050. Tenemos también metas relacionadas con economía circular, como son el cierre, ¿cierto?, de vertederos ilegales o el ecoetiquetado, ¿cierto?, en la construcción. Y tenemos también medidas que son bien interesantes respecto a, por ejemplo, cómo van a avanzar la planificación de las ciudades, cómo debemos avanzar en planes de ciclovías inclusivos, con el 100% del transporte urbano eléctrico al 2040, etcétera. Y también respecto a los mismos territorios, tenemos que al año 2030 se espera que un 100% de todas las regiones tengan planes de acción regional de cambio climático y entre un 60 y un 75% de las comunas ya tengan planes de acción comunal. Y además de eso, la estrategia climática a largo plazo, y considerando que Chile es un país, ¿cierto?, que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, tiene metas específicas en océanos, que van tanto a disminuir, por ejemplo, los microplásticos que llegan a los océanos, como también en el desarrollo de planes de manejo a las áreas protegidas que tenemos nosotros en Chile en el océano. El capítulo 6 tiene nuestra gestión de cambio climático a nivel subnacional, que yo ya les contaba y les adelantaba un poco las metas, y aquí se establecen con claridad cuáles son los objetivos relacionados, ¿cierto?, con estas metas, que son el desarrollo de planes de acción regional y comunal, el fomentar la integración de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en instrumentos de planificación territorial, el fomentar la participación de gobiernos subnacionales y actores territoriales en los procesos de elaboración de instrumentos que son a nivel nacional y del nivel central, y el promover el financiamiento climático subnacional mediante el fomento de uso de fondos nacionales, regionales, comunales e internacionales para la acción climática. El capítulo 7 tiene lo que hablábamos al principio respecto a la costo-efectividad, tanto ambiental como social y económica. Y en ese sentido se subdivide en dos.
El primero tiene que ver con los costos de la inacción para la adaptación, con un foco fuerte en los territorios, donde podemos ver, ¿cierto?, cuánto le cuesta al país el no tomar acciones de adaptación. A eso se refieren los costos de la inacción. Y, por ejemplo, vemos que en la agricultura los mayores impactos están en la zona norte y en la zona central. En la pesca, ¿cierto?, y lo sabemos bien, tenemos los mayores impactos en la zona central, donde tenemos, ¿cierto?, a Valparaíso, que ustedes lo han vivido, ¿cierto?, y nosotros lo hemos podido ver con claridad, lo que está pasando con las marejadas. Entonces vemos, por ejemplo, que hay puertos que van a tener fuertes riesgos asociados al cambio climático, como es, por ejemplo, el puerto de San Antonio, y tenemos playas que también van a presentar ciertos importantes riesgos debido a los impactos al cambio climático y la erosión que provocan los fenómenos asociados al cambio climático, como son, por ejemplo, las marejadas o el aumento del nivel del mar, donde Valparaíso es un área, ¿cierto?, que presenta importantes impactos. Y también en la biodiversidad, donde vemos con claridad cómo la superficie de biodiversidad puede verse fuertemente afectada producto de los impactos del cambio climático. Y en el caso de la mitigación, la estrategia climática de largo plazo nos presenta cuáles son los costos asociados y los beneficios para lograr la carbono neutralidad. Respecto a los costos, tenemos que se estiman en alrededor de 50.000 millones de dólares los requeridos en inversiones para lograr la carbono neutralidad, y eso puede resultar en ahorros del orden de 30.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque empezamos a generar cierta energía y a utilizar y a consumir de manera sustentable, y eso resulta en ahorros directos para el país que pueden resultar en beneficios en el PIB al año 2050 del orden de 4,4%. Ahora, además, la carbono neutralidad tiene beneficios económicos indirectos asociados a la disminución en la contaminación, ¿cierto? Y específicamente en las emisiones de material particulado. Y ahí también podemos ver que si uno considera eso, los beneficios se pueden más que duplicar producto de estas acciones. El capítulo 8, y con esto ya estamos terminando, ¿cierto?, tiene que ver con los medios de implementación y los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático, la estrategia de transferencia de desarrollo y transferencia de tecnología y la estrategia financiera del cambio climático, y además presenta cómo hemos ido avanzando en estas materias en Chile y cuáles son las cosas que vemos que debemos reforzar para poder realizar la acción climática de una manera decidida. El capítulo 8 además tiene nuestro sistema de monitoreo, reporte y verificación, que está basado en el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y en lo establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático, y por lo tanto contempla el Sistema Nacional de Inventario y Proyección de Emisiones a nivel nacional y regional, el sistema de indicadores de adaptación, progreso y eficacia basado en el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal y sectorial, y un sistema de indicadores y avance en los medios de implementación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es que esta primera propuesta de estrategia climática de largo plazo de Chile lo que busca es que todos los territorios y actores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y en su planificación de mediano y largo plazo. Y para eso define los lineamientos, objetivos y metas en materia de cambio climático de manera transversal, integrada, de modo de orientar los distintos instrumentos que debemos desarrollar. Esta estrategia la hemos desarrollado con un importante apoyo técnico y financiero a nivel internacional. Acá escuchamos a Paola de la GIS, del programa Euroclima, y además hemos tenido la colaboración de muchas instituciones, como ustedes pueden ver ahí. Así que dejarlos invitados a esta consulta pública de la propuesta de estrategia climática de largo plazo, ¿cierto?, que está hasta el 30 de julio y que hoy día vamos a poder conversar más en detalle en estos grupos. Me pasé como un minuto, María Luz, perdona, pero lo vamos logrando. Oh, muy bien, muchas gracias, Carolina. Sabemos que es un gran desafío poder contar en pocas palabras todo lo que es este importante documento que está en consulta. Así que muchas gracias, Carolina. Ahora, siguiendo con la actividad, vamos a pasar al espacio de preguntas. Vemos que ya han llegado algunas preguntas a través del chat. También vemos que
bueno, está también apoyando en este espacio de preguntas, además de Carolina, por supuesto, va a estar también apoyando el equipo de la Oficina de Cambio Climático. Vemos ahí a José Ignacio Seyes con su cámara encendida, que está ahí disponible también para las preguntas, y también el equipo de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente. Así que estamos aquí con ellos, y ya como hay dos preguntas, voy a proceder a plantearlas. Ahí yo creo que son más bien para Carolina en términos generales. Hay una que pregunta Patricia Villarroel de Viña, que es ciudadana y profesor de Medio Ambiente y Energía independiente, dice, y pregunta en realidad algo más general de cómo, o sea, en cuanto a la resiliencia, concretamente a qué se refiere y cómo se medirá la resiliencia. Y quizás yo sumaría esta pregunta a una pregunta que llegó de Andy Allende desde Valparaíso, de SAM, que un poco, luego pregunta por las metas en relación a la reducción de emisiones. Pregunta si las metas de reducción estarán en valores absolutos o indicadores relativos de intensidad. ¿Y qué políticas se van a utilizar para poder cumplir con estas metas de reducción a nivel de organizaciones? Ahí tenemos preguntas de resiliencia y de mitigación. Buenísimo. Ahí, José Ignacio, también si tú querés después complementarlo de resiliencia, feliz. Mira, respecto, Patricia, al tema de la resiliencia y con miras a la adaptación, ¿cierto? Como para entenderlo y entenderlo quizás de una manera fácil para explicarle a tus alumnos. Lo que uno hace y lo que uno busca es disminuir el riesgo frente a los impactos del cambio climático. ¿Cuáles son esos impactos y que se ven en las amenazas? Son, por ejemplo, los oleajes, las marejadas, la sequía, los aumentos en las olas de calor, los aumentos en la temperatura en general, etc. ¿Qué es lo que uno hace ahí? Uno tiene esta amenaza, uno analiza quiénes están expuestos a esa amenaza y por eso la adaptación es tan territorial, y luego uno analiza qué tan sensible es. ¿Dónde uno puede actuar para aumentar la resiliencia? Es en la exposición y en la vulnerabilidad, ¿cierto? Yo puedo eliminar o disminuir mi exposición o aumentar, ¿cierto?, mi resiliencia disminuyendo la vulnerabilidad. Una manera fácil de entenderlo, a mi parecer, es con los terremotos. Chile es un país que está expuesto a la amenaza de los terremotos, ¿cierto? Porque la tenemos. Todo el territorio está expuesto. ¿Y qué fue lo que hicimos ahí? Avanzamos en disminuir nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque construimos de manera tal que cuando Chile tiene un terremoto, que es la amenaza, de grado, o un temblor fuerte de grado 6, ¿cierto? Que vemos que en otros países en realidad las construcciones se caen, en Chile tenemos ese terremoto grado 6 o 7, ¿cierto? Estamos expuestos porque estamos con las placas de Nazca y todo lo que sabemos, pero somos menos vulnerables. ¿Por qué? Porque hicimos construcciones que permiten que nuestra resiliencia a esta amenaza sea mayor. Esa es la forma de enfrentar la resiliencia. ¿Y cómo se mide? Se mide a través de indicadores, ¿cierto?, que tenemos que desarrollar, y que ahí una base muy importante es el Atlas de Riesgo Climático, que nos muestra para cada comuna cuáles son las amenazas y dónde tenemos que empezar a trabajar. Entonces ahí, José Ignacio, voy a contestar la mitigación, y de ahí, si tú querés contestar algo más, feliz también. Y en mitigación, lo que preguntaba, se me fue el nombre de la persona, respecto a los indicadores. Efectivamente, Chile en su NDC anterior tenía indicadores que eran en términos de intensidad de emisiones, es decir, las emisiones por PIB, ¿ya? Y nosotros decíamos que íbamos a bajar nuestra intensidad de emisiones, que es conceptualmente algo muy razonable, porque uno lo que dice es, nosotros tenemos que seguirnos desarrollando, ¿ya?, de manera sustentable, obviamente, pero ese desarrollo o ese aumento en el PIB no puede ir siempre de la mano con un aumento en las emisiones. Por lo tanto, tenemos que desacoplarnos, ¿ya? El tema es que hacerle seguimiento y poder monitorear de manera transparente ese indicador de emisiones es muy complejo. Y por lo tanto, para aumentar nuestra transparencia y aumentar también nuestra ambición en la toma de decisiones, es que pasamos a estos indicadores absolutos, donde solo estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero, y donde se muestra con claridad que Chile va a llegar a un pico de emisiones y va a empezar a disminuir. Y además de eso, lo pasamos a un indicador absoluto en materia de presupuesto de carbono, que son estas emisiones acumuladas. ¿Por qué? Es que la ciencia ha demostrado que finalmente es la clave para poder enfrentar el cambio climático. Nosotros lo que no debemos hacer es sobrepasar cierta cantidad de emisiones que tenemos que emitir
para evitar que siga ocurriendo el calentamiento global y ojalá evitar que lleguemos al escenario de un aumento de 1,5 o 2 grados a fines de siglo, que se ve cada vez más cercano, digamos. No sé si... José Ignacio, ¿quieres agregar algo en cuanto a quizás, para aclarar también los temas de indicadores de resiliencia? Yo creo que eso, yo creo que ahí la pregunta, Patricia, es muy pertinente porque hay un gran debate internacional en cuanto a cómo medir la resiliencia. Es efectivamente un proceso complejo, porque está el artículo 7 del Acuerdo de París que habla de generar este aumento de resiliencia. No hay indicadores que entregue la Convención Marco, por tanto, cada país, con ayuda de la academia, de una serie de diferentes actores, está tratando de poder generar sus propios indicadores. En el caso de Chile, hemos ido avanzando en indicadores de progreso, es decir, cómo medimos los instrumentos de adaptación que tenemos en el país, ya sea a escala nacional, sectorial, pero también ahora a escala regional y esperamos prontamente a escala comunal, ¿es cierto? Entonces, ¿cómo medimos el progreso de los instrumentos y la capacidad adaptativa, que es una parte muy importante de la medición de la resiliencia? Y por otra parte, lo que comentaba Carolina, que tiene que ver cómo medimos el resultado de la adaptación, y eso tiene que ver con la disminución de la vulnerabilidad, la disminución de la exposición frente a los riesgos climáticos. Y ese proceso nos encontramos recientemente como país generando el proceso de indicadores. Así que hoy día, en plena estrategia, en plena consulta pública, nosotros también como ministerio estamos avanzando en una consultoría de indicadores de adaptación, trabajando con universidades, con los diferentes sectores que componen, los 11 sectores que componen la adaptación de la estrategia, y también como Ministerio del Medio Ambiente generando este proceso de indicadores para poder complementar la propuesta. Muchas gracias, Carolina y José Ignacio, por la respuesta. Tenemos una pregunta más, que también es de adaptación, así que ahí vamos a leerla, que es en particular del capítulo de adaptación. ¿Cómo pueden las municipalidades comenzar a trabajar en el plan comunal de cambio climático? Y preguntando en particular si existirá algún apoyo para trabajar estos planes de acción. Y también aprovecho de leer ahí algún comentario que hizo también Andy, que fue la persona que hizo la pregunta anteriormente, donde dice que, por ejemplo, en un año terminal como este año 2020, con la pandemia se reducen las emisiones y en 2021 estará en aumento por subida de operaciones. El año 2020 es una rareza y la obligación de reducir en valores absolutos es sumamente complicado si no cambiamos el tipo de matriz energética. Entonces tenemos ahí como una réplica desde el lado de la mitigación y por otro lado la pregunta en cómo se financian o cómo se pueden comenzar a trabajar los planes comunales de cambio climático y cómo si existe algún apoyo para eso. Así que vamos quizás con Carolina. Sí, mira, respecto a la elaboración de los planes de acción comunal de cambio climático, acá, súper importante, esto está quedando como parte de la ley marco de cambio climático, ¿ya? Por lo tanto, va a ser reconocido legalmente. Mientras tanto, ¿cierto? Y de manera de avanzar, porque tenemos que avanzar en este tema, lo que establece la estrategia climática de largo plazo es el apoyo, ¿cierto? Sobre todo a todos los municipios que están en el sistema de certificación ambiental, ¿ya? Porque esos municipios cuentan con un acompañamiento desde el Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en estos temas. Y de hecho, los niveles, ¿cierto? 4 y 5 de esa certificación van totalmente en línea con la elaboración de estos planes, por lo tanto, ahí hay apoyo técnico para poder avanzar en esta materia. Entonces, yo te diría que esa es la mejor forma de avanzar ahora en esos temas, con apoyo del mismo Ministerio del Medio Ambiente en todos los temas técnicos y en todo el avance que se requiere. Acá es súper importante contar que ya hay 4 regiones, por ejemplo, que estamos avanzando en planes piloto de acción a nivel regional, y hay algunas comunas que también han avanzado en sus planes comunales, y por lo tanto existen buenos ejemplos y existen buenas formas también donde sabemos que podemos mejorar algunas cosas para poder apoyar de mejor manera a los municipios. Y respecto a lo que preguntan de las emisiones, claro, o sea, de todas maneras, el año 2020 fue un año raro. En realidad, las emisiones al final no bajaron tanto, y ahí hay una que tiene que ver con el cómo se va a recuperar el mundo, ¿cierto? Que no nos recuperemos en base a combustibles fósiles, sino que nos recuperemos en base a energías renovables, y que esta recuperación de esta pandemia sea una oportunidad para hacer esta transición. En ese sentido, Chile
se ha mantenido firme en cuanto a la modificación de su matriz energética, ¿ya? Por ejemplo, se aumentó la cantidad de cierre de centrales a carbón. En un principio el compromiso era 25% de la capacidad, luego se pasó a un 30% en la COP25 y ahora estamos en un 50%, eso pandemia incluida. Y además, otra cosa que es muy importante, porque no basta solo con cerrar las centrales a carbón, lo que necesitamos es que se desarrollen nuevas centrales de energías renovables. Y en ese sentido, el 78% de los proyectos que están en evaluación en el sistema de impacto ambiental son proyectos de energía renovable. Por lo tanto, ese cambio y ese requerimiento, ¿cierto? O cumplir con ese requerimiento de cambio de nuestra matriz es algo que se ve posible, que puede pasar. Se requieren esfuerzos, claramente, pero por lo menos las señales que se están dando y los avances que se están dando en esa materia son claros. Hay algunos compromisos o algunas iniciativas que no van mucho en esa línea, y es verdad. O sea, por un lado en el Congreso nosotros estamos discutiendo con suma urgencia el proyecto de ley marco de cambio climático, pero a la vez hay una iniciativa, por ejemplo, de disminuir el impuesto al combustible, ¿ya? Eso claramente genera complicaciones, ¿cierto? Y nosotros esperamos que ojalá no prolifere, ¿cierto?, en el Congreso, pero también es una realidad que hay que estar claramente monitoreando y tratando de que no suceda, porque ya claramente eso no permite ir en línea, por ejemplo, con nuestras metas de la NDC, ¿ya?, que ya existen y que ya están establecidas. Muchas gracias, Carolina. Llegaron 2 nuevas preguntas y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando el espacio de preguntas para seguir adelante con el taller. Así que las leo. Hay una que es del profesor doctor Francisco Cereceda del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Santa María, quien agradece por la presentación y el esfuerzo de lo realizado a la fecha y pregunta específicamente por qué dentro ¿por qué las zonas de montaña, entendiendo criósfera, entornos glaciares y periglaciares, no están considerados dentro de los compartimentos ambientales afectados y asociados a los servicios ecosistémicos en la estrategia? Considerando que la atmósfera es uno de los principales compartimentos ambientales donde se producen estos distintos impactos y procesos del efecto invernadero y sus consecuencias sobre el cambio climático. Esa es una pregunta, y aprovecho el tiro de leer la siguiente, que es de Anita Inkerson, quien pregunta cómo se puede incluir en la estrategia climática el concepto del que contamina paga, para que en el fondo que hayan maneras de que sectores que cambien a energías verdes y que no, pensando que los combustibles fósiles son más baratos hoy que las energías verdes. Esas son las 2 preguntas ahí para Carolina. Ya. Respecto a, voy a partir por la segunda y nos vamos de ahí en la primera para ordenar, ¿no? Respecto al principio que contamina paga, ese es un principio que efectivamente está en la 19.300, y lo que pasa, y aquí es súper interesante, porque nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, tenemos facultades para hacer normas de emisión y establecer límites a las instalaciones que emiten contaminantes locales, ¿ya? Contaminantes atmosféricos en el fondo. Pero no tenemos la facultad para hacer normas de emisión de gases de efecto invernadero. Esa es una facultad que se le entrega al Ministerio de Medio Ambiente a partir del proyecto de ley marco de cambio climático. Por lo tanto, se requiere ese proyecto para que podamos, por ejemplo, tener esa facultad y poder normar específicamente a instalaciones para que no puedan emitir más de una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Eso es un instrumento que nos permite avanzar en esta meta, ¿cierto?, a nivel sectorial, de no emitir una mayor cantidad de emisiones. Ahora, sí tenemos ciertos instrumentos que ya utilizamos hoy en día. Cada sector, por ejemplo, tiene varias facultades para poder hacer, por ejemplo, en el fondo nosotros tenemos la norma de termoeléctricas que indirectamente igual bajan emisiones de gases de efecto invernadero, pero no son directas para eso. Y lo otro que tenemos es, por ejemplo, de que lo que hace es establecer un impuesto a las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes locales, y ahí lo que hicimos desde el Ejecutivo fue modificarlo, incorporando un sistema de compensaciones que permita
fomentar la acción climática. En Chile los impuestos no se pueden destinar específicamente a una actividad en particular, ¿ya? Pero sí se puede implementar un sistema donde lo que se recauda por concepto del pago de impuestos vaya específicamente a acción climática y no vaya necesariamente al fisco a cualquier otra acción en particular. Por lo tanto, se requiere la ley del marco de cambio climático para que podamos avanzar en tener la facultad de normar gases de efecto invernadero, pero mientras no la tenemos, estamos avanzando en otras alternativas. Y la montaña, ¿cierto?, que nos pregunta Francisco Cereceda. Está considerada y hay metas específicas, lo que pasa es que yo no las mencioné, respecto, por ejemplo, a los glaciares y a cómo avanzar en la protección y en la conservación de los glaciares. Y también existe, respecto a soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto?, lineamientos e indicaciones respecto a la criósfera andina. Ahora, obviamente esto se puede mejorar y reforzar aún más, ¿cierto? Tal cual como nos está diciendo Francisco, así que súper bienvenida las sugerencias, ¿cierto? Y mejora en este tema, que claramente es un tema que es totalmente relevante, sobre todo en Chile, ¿cierto? Que vemos que cada vez tenemos menos lluvia, más sequía, llevamos años, ¿cierto?, con el tema, por lo tanto, de todas maneras, es algo que se puede complementar. Está, Francisco, como te decía, en los objetivos y en las metas relacionadas con recurso hídrico, también algo con biodiversidad. Para realizarlo, nosotros tenemos el GIEF Montaña, que seguramente tú lo has podido participar, Francisco, pero de todas maneras se puede revisar y focalizar quizás algo más en esa materia. Muchas gracias, Carolina. Quizás con eso también quedó respondida, yo creo que la última pregunta que llegó, que es de Andy Allende, donde se mencionaba que el Estado cómo ayudará a los privados en este esfuerzo. Yo lo entendí como el esfuerzo de moverse en esto del el que contamina paga. Así que yo creo que va en la línea de lo que mencionaste. No sé si, Carolina, ¿quieres agregar algo más ahí? No, solo decir que también me parece, y en el fondo va en línea con el por qué hacer estos instrumentos, una buena forma de transmitir a los privados cómo se debe avanzar en inversión es contando con este tipo de instrumentos, diciendo con claridad hacia dónde quiere avanzar Chile para que no, en el fondo, estén pensando proyectos que no van en línea con esta ruta, ¿cierto?, que hacia la carbono neutralidad y resiliencia que está estableciendo Chile. Entonces, me parece que además de lo que habíamos mencionado, por ejemplo, este sistema de compensaciones, también una buena colaboración y para un trabajo coordinado del sector público-privado tiene que ver con dar lineamientos, objetivos y metas claras, ¿ya? En ese sentido tenemos la estrategia y también algo súper importante que también es responsabilidad del Estado y me parece que hemos avanzado en esa materia, es en el entregar información. Y, por ejemplo, ahí tenemos este Atlas de Riesgo Climático que es súper importante para todos los territorios, para todas las comunidades y también para los privados, porque ahí pueden ver con claridad cómo el cambio climático va a afectar distintos territorios para distintas actividades. Tiene 12 sectores y por lo tanto ahí cuentan con información para poder tomar mejores decisiones y que sean decisiones que nos permitan avanzar en resiliencia climática. Así que yo creo que en esa línea vamos en esta colaboración público-privada que se necesita de todas maneras. Muchas gracias, Carolina. Y con eso ya terminamos entonces el espacio de preguntas y respuestas y muchas gracias a todos, a María Carolina y a José Ignacio que están ahí con todas sus aclaraciones. Ahora, para seguir adelante, vamos a contarles de qué se trata la metodología que vamos a utilizar en este taller, en la sesión participativa. Y ahí le voy a pasar la palabra a José Ignacio Selles de la Oficina de Cambio Climático, que nos va a contar más en detalle cómo pasamos de este gran documento a lo que vamos a trabajar hoy día en el taller con la participación de todos ustedes. Así que adelante, José Ignacio. Muchas gracias, María Luz. Buenos días a todas y a todos. En esta mañana fría, ¿cierto? Ahora vamos a entrar al trabajo en grupo, lo que nos va a permitir entrar ahí en calor ya en una acalorada conversación. La idea en el fondo de esta parte que vamos a iniciar a continuación es poder aterrizar a un trabajo en grupo ya en más pequeño, poder sostener conversaciones sobre la estrategia climática de largo plazo, pero también y sobre todo particularmente sobre la pertinencia al territorio y cómo los aspectos territoriales pueden tomar fuerza también en esta estrategia que es a nivel nacional. Los objetivos de este taller
ya se han cumplido los dos primeros de ellos de alguna manera, en decir, comunicar la estrategia climática a largo plazo, con el esfuerzo que hizo Carolina de un documento bastante largo, una breve presentación, pero en el fondo es dejarlo invitado también, y sobre todo a que puedan ingresar a la página de Consulta Ciudadana, descargar la propuesta, revisar esas 120 páginas, como decía Carolina, o los espacios que más le importe de acuerdo a sus intereses, pero justamente poder revisar el detalle, que hay mucho del detalle que en este taller no va a poder aparecer por un tema de tiempo y de información. Pero ahora lo que viene a continuación, en el trabajo en grupo, nos vamos a querer enfocar en cuáles son los conceptos más relevantes de esta propuesta a nivel regional, ¿ya? Y cómo se pueden abrir ciertos espacios de opiniones y aportes desde la visión ciudadana y desde la visión de lo local. No hay que perder en el fondo de vista que este documento, que es de nivel nacional, generará los lineamientos para todas las acciones que tengan un alcance en el territorio. Y en ese sentido es súper importante poder dar un enfoque territorial a las temáticas que estamos abordando. Por otro lado, este documento, que abarca una serie de sectores y ministerios involucrados, muchas veces, y por la acción del Estado, queda dividido como en ciertos compartimentos. En esta oportunidad, al trabajar en este taller, hemos pensado en una metodología que esté enfocada justamente en la intersectorialidad, en cómo estos temas se entrecruzan, tanto mitigación como adaptación, pero también los diferentes sectores en el territorio. El taller propiamente tal lo vamos a hacer centrado en los capítulos 5 y 6 de la Estrategia Climática de Largo Plazo. Eso involucra 11 sectores, 3 componentes de integración y el capítulo de gestión subnacional, donde hay 91 objetivos de largo plazo y 319 metas de corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Y todo este como contenido lo vamos a revisar de alguna manera en base a las temáticas transversales que ustedes mismos se fueron involucrando, ya sea asentamiento humano y vida en comunidades, la transición de los sectores productivos o las funciones ecosistémicas y soluciones basadas en la naturaleza. Ese va a ser de alguna manera el filtro que nos va a permitir generar una discusión aterrizada justamente en la intersectorialidad. Y por último, cada una de estas 3 temáticas va a tener diferentes ámbitos que hemos considerado para el desarrollo del taller. Estos ámbitos, estos 7 ámbitos, son de alguna manera una sistematización de los objetivos y las metas contenidas en la estrategia, ¿ya? Entonces, vamos a tener la oportunidad de discutir en torno a la economía circular, el reciclaje, reutilización y manejo de residuos, pero también la reducción del consumo de recursos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociado a todo tipo de generación y consumo eléctrico, la planificación y gestión de los territorios incorporando cambio climático, fortalecimiento de capacidad y generación de información y desarrollo de tecnologías, adaptación de los ecosistemas, grupos vulnerables y territorios, por tanto, frente a los riesgos del cambio climático, la gestión sustentable de los recursos hídricos y el resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Estos 7 ámbitos, entonces, tienen contenido, además, ideas fuerzas, que vienen a ser lo que nos permite ir aterrizando la discusión. El detalle se lo van a entregar ya una vez estemos divididos en los grupos, pero en el fondo entender que estos 7 ámbitos abarcan los 319 metas de la estrategia y nos permite estructurar una conversación de manera amplia, sin revisar el detalle del documento, pero que todo lo que sea conversado en el taller pueda ser sistematizado para ser integrado como propuesta de mejora a la estrategia climática. Todo lo que se conversa hoy día y todo lo que se vaya dejando registro en el taller va a ser sistematizado y va a ser un insumo para mejorar la propuesta de estrategia. Entonces la invitación es que desde su propia experiencia y desde el propio territorio se puedan generar estas oportunidades de mejora. Así que los dejamos invitados al trabajo en taller y muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, José Ignacio. Así como decías tú, ya cuando nos vayamos a los grupos vamos a ir más en detalle a esto, así que esta es el primer barniz de esto. Importante que cuando nos vayamos a los grupos, cada uno va a tener un número de grupo. Importante que se lo memoricen, porque si es que por alguna razón se caen de la llamada y se vuelven a conectar para saber nosotros dónde estaban y poder reasignarlos a la sala del grupo.
Así que bueno, para continuar y ya dando casi término a esta primera etapa, vamos a mostrarles un video del paso a paso de cómo se pueden hacer consultas y aportes a través de la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente, que es el link que hemos estado ya compartiendo a través del chat. Así que vamos a mostrarles ahora ese video y luego ya nos vamos a la parte del trabajo en grupo. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad. Bien, con esto ya estamos dando término a este primer bloque del taller. Les agradecemos a todos quienes se conectaron hasta esta parte y ahora vamos a dar paso al trabajo participativo. Nos vamos a dividir en grupos de trabajo a través de esta misma plataforma Teams. Para esto, el sistema automáticamente a los que se inscribieron y manifestando que querían participar en la etapa de trabajo participativo van a ser redirigidos automáticamente a uno de los grupos que se llaman salas de Teams, así que dentro de algunos segundos más van a empezar a ver que vamos a ir cambiándonos de espacio. Quienes se queden acá conmigo, yo les ayudo para que, si es que quieren tener un grupo, puedan tenerlo. Así que vemos que ya están migrando a las personas y vamos a ver quiénes se quedan por acá y necesitaría que me avisen si necesitan un grupo. Voy a ver quiénes siguen en la llamada. Ya. Y ahora ya se fueron todas las personas a grupos. Todos los que estamos acá no tenemos grupo asignado. Así que quisiera preguntarles, ahí que me levanten la mano si saben cómo hacerlo, si me levantan la mano quienes están interesados en grupo para tener una noción de cuántas personas están interesadas. Si pueden levantar la mano del Teams y me avisan. ¿Me escucha? Sí, veo Marilu. una mano levantada. Sí, veo a Francisco. Hola. Sí, yo no, parece que como me inscribí tarde, no sé en qué grupo estoy al final. O no estoy en Ya. Sí, vamos a ver. Quiero ver la cantidad de gente. Veo que hay dos manos más levantadas. Paola Lizama, Paola Quiñones. Para ver cómo los organizamos. Eduardo Arancibia también. Claudio Anjari, del Gore. O sea, tenemos 5 personas. Camila Alarcón, 6 personas.